alergia, que también es un punto muy importante digamos que la consulta de otorrinolaringología. Entonces, bueno, pues ni modo de decir felicidades a la alergia en su día, ¿va? Pero bueno, es para recordarnos y para tener awareness de este padecimiento que es muy común. Pero bueno, adelante, doctor. Bueno, pues bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Agradezco mucho la invitación de Chinoin, Productos Farmacéuticos, y, por supuesto, la invitación por parte de Larry, de Francisco Larrondo Bondo y de la licenciada Zaira Orozco para estar con ustedes en este día que coincidentalmente, pues efectivamente es el Día Mundial de la Alergia y es un día en donde pues se hace mucho énfasis en todas las medidas de prevención para el manejo de la alergia, bueno, de prevención y de manejo para procesos alérgicos, recordando, por supuesto, que la alergia además es una cuestión sistémica que está en todo el cuerpo, pero pues bueno, nosotros vamos a hablar en particular de procesos alérgicos respiratorios. Pero bueno, sin más, vamos a empezar a ver este tema que es bastante interesante y que es la relación entre infecciones respiratorias y problemas del oído, que más que también que infecciones respiratorias, diría yo de problemas respiratorios. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Entonces, bueno, por mencionar algunas cuestiones de tipo anatómico para que nos podamos ubicar, vamos a hacer un pequeño cambio. ¿Me pasan la siguiente? Me parece que la siguiente es un esquema del oído. Y ahorita nos regresamos a la primera. Bueno, a ustedes están viendo ahí un esquema que a lo mejor ustedes recordarán cuando estábamos en la primaria o en la secundaria, donde sabíamos que el oído se dividía en tres partes. En primer lugar, tenemos el oído externo, que es la oreja y el conducto. Después tenemos ese espacio como rojizo que ustedes ven en medio de la imagen, donde vemos el tímpano y que está articulado con una cadena de huesitos, el martillo, el yunque y el Marisol, que fue la que... Y bueno, y posteriormente ustedes van a ver que hacia abajo hay como una pequeña trompa o un pequeño tubito. Me pasas la siguiente. A ese tubito se le conoce como trompa de Eustaquio. Esa trompa de Eustaquio va, como ustedes ven exactamente en la imagen, a ir directamente hacia la nariz o hacia la parte posterior de la nariz. De hecho, en esa zona en donde termina la nariz, se junta, que está por arriba de la garganta, se juntan estas tres áreas, la nariz, la garganta y el oído. De hecho, esta encrucijada anatómica es la que da pie a la otorrinolaringología. Por esta comunicación, estas tres estructuras, el oído, la nariz y la garganta, comparten muchas cosas en común y por eso es que esta relación entre problemas respiratorios y problemas del oído. Y todavía siendo mucho más específicos, hablando del oído medio. Y cuando esta zona se inflama, es lo que conocemos como otitis media. Ahora sí vamos a regresarnos a la primera diapositiva, si son tan amables. Entonces, bueno, vamos a ver ahí algunos conceptos que seguramente para ustedes son de importancia. Y bueno, en primer lugar, menciona que la otitis media, pues es una infección aguda del oído medio. Es decir, cuando hablamos de infección aguda, esto se relaciona directamente con procesos infecciosos del aparato respiratorio superior, ya sea de la nariz o de la garganta, ¿de acuerdo? Este espacio del oído medio se encuentra por detrás del tímpano, es decir, aunque el paciente vaya a la consulta, a veces no vemos ninguna alteración en la exploración física porque se encuentra detrás del tímpano, que es una membrana que nos permite ayudar a filtrar el sonido y a poder escuchar mejor. Este tipo de infecciones son muy comunes en los niños entre las edades de los 6 meses a los 2 años, que es cuando alcanza su pico máximo, pero se estima que en la mayoría de los niños de menos de 6 años de edad, o sea, en general en la población mundial, entre el 70 al 80% han tenido por lo menos una infección del oído antes de llegar a esta edad, por lo menos una. Si a eso agregamos que el paciente puede tener factores de riesgo como que sea portador de alergia, que tenga problemas de infecciones repetitivas de vías respiratorias o factores asociados como problemas durante la lactancia o estar en contacto con gente que fuma, pues por supuesto que este porcentaje puede alcanzar no solamente el 80%, o sea, hay pacientes que se la pasan toda la vida con infecciones del oído medio. Y
del 5 al 10% de estos niños van a sufrir un nuevo cuadro en un plazo de un mes a más tardar. ¿Esto por qué? Resulta ser que cuando hay un proceso inflamatorio del oído, más o menos en promedio se tarda en desinflamarse 6 semanas, es decir, mes y medio. Aunque nosotros demos tratamiento antibiótico que dura habitualmente 5 días o 7 días, el proceso inflamatorio, que es una cuestión distinta, puede llegar a tardar en resolverse hasta mes y medio. Eso es muy importante porque precisamente este proceso inflamatorio es el que hace que los pacientes estén perpetuando los procesos infecciosos. Y como mencionaba hace unos minutos, pues este tipo de infecciones del oído suelen acompañarse de un catarro común, de una crisis de alergia o de una gripa convencional. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Y bueno, ya habíamos mencionado esta parte y aquí, bueno, ya vamos a entrar propiamente en cuanto al tema, ¿no? Comentábamos que el oído medio forma parte de un sistema o de una estructura donde se incluye también a la nasofaringe, es decir, la parte posterior de la nariz, la trompa de Eustaquio y la mastoides. La mastoides es un huesito que si ustedes se tocan atrás de la oreja, van a sentir un hueso muy duro. Ese hueso duro es la mastoides y dentro de la mastoides, imagínense que es como un panal de abejas. Y dentro de ese panal, en medio de ese panal, es donde se encuentra el oído. Ajá. Entonces, y aquí es muy importante este punto, donde dice que todas estas estructuras se encuentran recubiertas por epitelio respiratorio. Epitelio respiratorio significa toda la cubierta interna que rodea el aparato respiratorio, y aparato respiratorio empieza en la punta de la nariz y termina en la punta del pulmón, pasando por oído, conductos lagrimales. Por eso es que cuando tenemos problemas de la nariz se nos complican con problemas de conjuntivitis. Faringe, o lo que la gente conoce como garganta, cuerdas vocales, tráquea, bronquios y pulmones. Todas estas estructuras tienen el mismo tipo de recubierta interna. Eso es lo que llamamos epitelio respiratorio. Y como tal, tienen las mismas cualidades y las mismas capacidades. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a tomar de ejemplo la nariz. La nariz cuando se inflama, pues bueno, nos da comezón, nos dan ganas de estornudar y producimos mucho moco. Bueno, eso mismo, replíquenlo en todas las otras partes del oído, del aparato respiratorio. Si estamos hablando del oído, pues el oído también tiene la capacidad de formar moco, también tiene la capacidad de taparse y también produce dolor, ardor y todas las molestias que tenemos en la nariz. Si lo pasamos, por ejemplo, al bronquio, el bronquio también tiene las mismas respuestas. También produce moco, también arde. Hay pacientes que se quejan de un cosquilleo en la garganta y aquí en lugar de estornudos, pues hay tos. Como ustedes se fijan, estas reacciones en general son comunes para todo el aparato respiratorio. Y sí quería yo enfocar mucho esto porque a veces la otitis no viene sola. Viene con problemas de tos, viene con problemas de catarro o se acompaña de otras manifestaciones. Y bueno, en cuanto a las funciones del oído medio, tiene básicamente 3. Recordemos otra vez, ubicándonos en el esquema de anatomía, que el oído medio es esa parte que está en medio del oído y que está conectada con la garganta. En primer lugar, bueno, es la ventilación. Muchas gracias. La ventilación y el equilibrio de las presiones atmosféricas. Dentro del oído medio, imagínense que el oído medio es como una caja y esa caja está conectada con la garganta a través de ese tubito que es la trompa de Eustaquio. Cuando esa trompa se tapa, se bloquea o se aísla el oído medio, que es esa parte que ustedes ven como en medio. Si me pasas una previa, por favor, donde se ve un poquito más, ándale. Cuando se bloquea ese tubito que queda abajo, ese tubito como rojo, toda esta zona roja donde ustedes ven los huesitos y ven el tímpano, se bloquea, se colapsa. Y entonces cuando se colapsa, empieza a generar una presión negativa. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen una jeringa y le quitan la aguja y con la yema de su dedo van a bloquear el orificio por donde sale el medicamento o el líquido. Y con la otra mano van a jalar el émbolo. Ustedes van a sentir cómo hay una tracción de su yema del dedo. Bueno, ahora imagínense esto dentro del oído. El émbolo va a ser la trompa de Eustaquio. La yema de su dedo es el tímpano. ¿Y cuál es la fuerza que está jalando? Pues va a ser la garganta. Cuando el paciente tose, pasa saliva
o estornuda, que es una sensación que todos hemos tenido, por ejemplo, cuando viajamos en autopista, esa trompa se destapa. Pero ¿qué es lo que va a pasar si hay una infección en la garganta? Pues esa trompa va a jalar las bacterias de la garganta hacia el oído medio. Esa es la forma por la cual se comunican las infecciones en estas dos regiones. Entonces, como una de las funciones de esto es ventilar y mantener las presiones atmosféricas, cuando hay un problema en la garganta, esto se comunica directamente hacia el oído medio. Además, el oído medio nos sirve para protegernos de los ruidos fuertes. Cuando estamos, por ejemplo, en una fiesta o detectamos un sonido fuerte, para empezar, el tímpano se pone tenso, se pone como una membrana muy rígida. Y los huesitos del oído, que son el martillo, el yunque y el estribo, también se ponen rígidos, dejan de moverse. Hay unos músculos ahí que las fijan para con eso contener los ruidos fuertes. Y además, decía yo hace unos minutos que esta parte del oído también produce moco, pero ese moco no se va a absorber ni va a salir del oído. No se va a absorber dentro del oído, hay que sacarlo del oído. Y eso va a ser a través de la trompa de Eustaquio. Entonces, seguramente ustedes ya se estarán imaginando que si la trompa de Eustaquio se tapa, pues toda esa secreción se queda ahí atorada. Y precisamente, si regresamos a la diapositiva, en letras negritas y hasta abajo dice, la trompa de Eustaquio en los niños es más corta, es más horizontal y tiene un menor soporte cartilaginoso. Este tipo de alteraciones anatómicas, o más que alteraciones anatómicas, de características anatómicas de la trompa, hacen que el niño sea mucho más frecuente a tener infecciones del oído que un adulto. ¿Por qué? Porque en el adulto esta trompa se verticaliza y además se vuelve más resistente. Aquí voy a también hacer un comentario. Por eso ustedes escuchan en las pláticas de pediatría y en las pláticas de lactancia materna que cuando se sostiene a los niños o a los bebés para darles seno materno, el paciente o el bebecito tiene que estar a 45 grados, estar prácticamente sentado. Pero la causa más importante de esto, o la explicación más importante de esto, es porque la trompa está horizontal. Y si el niño absorbe el líquido, cuando succiona el líquido de la mama, prácticamente la leche se va hasta el oído medio si tenemos al paciente en una posición de decúbito o en una posición horizontal. Horizontal, ubique que es como el plano del suelo. Ajá. Por eso es que en estos pacientes es mucho más frecuente las infecciones y de ahí va a venir una de las recomendaciones que vamos a hacer más adelante de, sobre todo, la técnica de lactancia materna. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Y bueno, ¿cuáles son los factores que afectan la nariz o que propician esas alteraciones? Bueno, uno son las infecciones de vías respiratorias y en segundo lugar, la alergia. ¿Por qué estas dos situaciones son importantes? Bueno, tanto en las infecciones como en la alergia hay una gran cantidad de moco que se produce, ya sea por cualquiera de estas dos situaciones, pero ese moco lo que va a hacer es que va a ir hacia atrás de la garganta o hacia atrás de la nariz y va a tapar la trompa de Eustaquio. Esto también es muy importante porque esta es una de las situaciones importantes por las cuales los lavados nasales nos ayudan a eliminar ese moco y con eso prevenimos una infección del aparato respiratorio, de los oídos en el contexto de estas situaciones. Y esto es algo también que vamos a retomar más adelante en esta rueda de prensa, porque el producto que vamos a mencionar más adelante por parte de Larry, lo que nos va a ayudar es a eliminar todo ese exceso de moco para evitar que el niño se pueda infectar. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Y bueno, hablando de agentes patógenos que producen otitis media, aquí, pues bueno, el más importante pues es el Streptococcus pneumoniae. Hay aproximadamente como 30 serotipos o 40 serotipos de esta bacteria. Aquí tenemos los más importantes, que son el 19, el 23, el 6, el 14, el 3 y el 18. No vamos a ahondar mucho en esto porque realmente no es tanto hablar de la bacteriología, pero sí es importante cuando consideremos, por ejemplo, manejo antibiótico y algunas actividades de tipo preventivo como la vacunación contra el estreptococo. La vacuna contra el estreptococo, que es la vacuna contra la neumonía, además protege a los niños que frecuentemente se están infectando de vía respiratoria. 30 al 50% de estos casos, imagínense, casi el 50%, la mitad de los casos son por esta bacteria. Y hay otras como Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, que también generan este tipo de infecciones. Y entre estas tres bacterias son las que dan cuenta de prácticamente todas las infecciones del aparato respiratorio.
Insisto, aparatos respiratorios desde la punta de la nariz a la punta del pulmón. Es decir, estreptococo neumonía, hemófilos influenza, moraxella catarralis, pueden producirnos rinosinusitis, otitis media, laringitis, bronquitis, neumonía, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí vienen mencionadas otras bacterias que también se pueden llegar a presentar de forma más frecuente. ¿Me pasas la siguiente? El otro punto importante es la alergia. Decía hoy Larry que este es el Día Internacional de la Lucha contra la Alergia, y lo que pasa en la alergia es que el proceso inflamatorio que se produce en la nariz se replica también en el oído. Aquí, en el caso de la alergia, pues hay un proceso inflamatorio de todo el aparato respiratorio, y ese proceso inflamatorio es el que tapa la trompa de Eustaquio, inflama el oído medio y además se llena también de moco, ¿no? Me pasas la siguiente, y esas son quizá las dos causas más importantes que se relacionan con los problemas de la nariz y del oído. ¿Cuáles son los síntomas que el paciente va a tener? Bueno, en primer lugar, cuando hay alguna de estas dos situaciones, alergia o infección, el paciente puede tener ardor en la nariz, comezón en la nariz, puede haber fiebre si es que hay alguna causa bacteriana asociada, tos y sobre todo secreción mucosa. Mucho moco el que le va a escurrir a este paciente. Algunos refieren que parecen llave abierta, y a veces hay niños que todo el tiempo están con el moco ahí colgando, o cuando toses se escucha toda la secreción que tienen ahí dentro de la garganta. A veces llegan los pequeños a la consulta, y cuando uno revisa la orofaringe ve cómo escurre un moco verde, que yo lo digo de una forma jocosa, si así lo quieren mencionar, pues un verde radioactivo, porque además es un moco súper espeso que además sirve como medio de cultivo para que esas bacterias sigan ahí perpetuándose y replicándose. ¿Me pasas la siguiente, por favor? ¿Y qué es lo que va a referir el niño? Bueno, cuando hay una infección de oído, de lo que se va a quejar, si hay una infección, lo primero va a ser fiebre. Generalmente son niños que están muy irritables. Los niños más pequeños, por ejemplo, incluso tienden a jalarse de la oreja o a meterse el dedito o lo que encuentran en el oído por la molestia, la irritabilidad que tienen. Y cuando me digo irritabilidad, me refiero a que el paciente puede tener comezón, puede tener dolor, puede tener ardor. La cosa es que el oído prácticamente es un dolor de cabeza para ellos. Después tenemos el dolor de oídos. Por supuesto que cada especialidad dice que las molestias dolorosas que generan en el aparato o en el sistema que cada especialista ve, pues dice uno que son las más intensas, ¿no? Los ginecólogos dirán que el parto es muy intenso, los urólogos dirán que el dolor de una piedra en el riñón es muy intenso, los ortopedistas dirán que un golpe en el dedo chiquito del pie es lo más intenso, pero quien ha tenido un problema de oído no me va a negar que es un dolor que trae al paciente prácticamente llorando. Es una opresión en la cabeza que literal dan ganas de meterse algo en el oído para que se quite el dolor, porque el dolor es un dolor punzante que prácticamente taladra el oído y es un dolor verdaderamente intenso. Quien ha viajado en un avión y ha tenido algún dolor en el oído entenderá a lo que me estoy refiriendo. Y bueno, esto pues comentaba ahí que los niños a veces tienden a jalarse las orejas o incluso no comen. Pero no comen, ¿por qué? Porque en el momento en que degluten, se abre la trompa de Eustaquio y eso genera mucho dolor. Ejemplo, cuando estamos en autopista, seguramente alguno habrá experimentado esta sensación de que el oído se tapa, y cuando pasan saliva, bostezan o mastican chicle y sienten cómo se destapa el oído, en algunos casos hay dolor. Pero imagínense ahora ese dolor multiplicado por 10. Entonces son niños que dejan de comer. Y además, pues están llorando constantemente. Generalmente tienen la sensación de una presión dentro del oído. A esto nosotros le denominamos plenitud aural, y básicamente el paciente lo que se queja es de tener la sensación de tener agua en el oído, como si se nos metiera cuando nos metemos a bañar o una alberca y ahí se queda atrapada esta agua que nos da una sensación como de turbulencia dentro del oído, como de pesantez, como de no poder escuchar perfectamente, ¿no? Y en el peor de los casos, cuando hay una infección muy importante, puede haber una perforación timpánica. ¿Cómo nos damos cuenta que hay perforación timpánica? Porque empieza a escurrir una secreción a través del oído, que puede ser moco o pus, pero además viene acompañado de sangre. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y bueno, en la siguiente diapositiva, pues lo que vamos a ver
es que, pues bueno, esta acumulación de secreciones dentro del oído, recordemos nuevamente ese esquema del oído, el oído, imagínense que es como una caja, y esa caja, la única abertura que tiene es el piso, que en ese piso es donde sale el drenaje, que es donde sale la trompa de Eustaquio. Pero entonces, cuando hay tanta secreción de moco ahí atorada, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que decía yo hace unos minutos, perpetúa la infección, porque pues sirve como medio de cultivo. El moco que se produce en el caso de una infección o en el caso de una alergia no es un moco, vamos a llamarlo entre comillas, sano. Recordemos que el moco tiene varias funciones protectoras del aparato respiratorio, como atrapar bacterias, mantener hidratada la mucosa y sirve básicamente como una barrera de defensa. Pero en el caso del moco que se produce cuando hay una infección o cuando hay un problema alérgico, ese moco es un moco que llamamos patológico y es un moco que puede lesionar y puede inflamar la mucosa no nada más de la nariz, sino también de la garganta o del oído. Es muy frecuente que, por ejemplo, hay pacientes que tienen una infección de la garganta o una infección del oído, les damos antibiótico y regresan a la consulta de revisión y lo que se quejan esos pacientes es porque tienen ardor. Básicamente ardor. Uno revisa y pues checa que la infección prácticamente ya se dio, pero lo que hay es que tiene ahí una capa de moco pegado como engrudo y ese moco lastima la garganta o la nariz o el oído y eso pues hace que la mucosa, que esa cubierta se lastime y eso también es un factor para que se perpetúe la infección. Y por supuesto, lo más importante en este caso es que este moco que está ahí atorado, pues lo que va a hacer es que nos va a tapar la trompa de Eustaquio en su salida hacia la garganta y pues eso va a hacer que todo lo que esté produciéndose en el oído medio se quede ahí atrapado. Entonces, quiero que les quede muy claro estos 3 puntos, porque lo que va a hacer el producto que vamos a presentarle es que al evitar o ayudar a evacuar ese moco, pues bueno, va a ayudar a que todas estas funciones, estas alteraciones no se presenten, además de que hay a través de los sprays de la nariz, podemos transportar varios medicamentos o varias sustancias, como pueden ser antibióticos, antiinflamatorios, bacteriostáticos, o sea, sustancias que inhiban el crecimiento bacteriano. Entonces, esto es muy importante porque hay productos como el que les vamos a presentar el día de hoy, que es una innovación de Chinoin, que nos va a ayudar a que todos este tipo de lesiones se vean mejoradas o controladas. ¿Me pasas la siguiente, por favor? En cuanto al tratamiento, vamos a ver que aquí, bueno, mencionamos en un principio que los 2 factores más importantes son infecciones y alergia. En el caso de las infecciones, pues tenemos antibióticos, que en este caso, pues bueno, tenemos todo un mercado de antibióticos dispuestos para poder manejar este tipo de infecciones, aunque por la bacteriología que mencionamos hace unos minutos, pues hay antibióticos muy específicos, hay algunos tipos de penicilinas, de cefalosporinas, que bueno, no es el tema de esta sesión, pero que pueden ayudar a controlar este tipo de infecciones. Es muy importante recordarle a la población que estos antibióticos tienen que ser indicados por un médico, ya sea el médico de primer contacto, que es el médico general, el médico pediatra, que ve muchos de este tipo de casos, o bien el especialista, que en este caso, pues es el otorrinolaringólogo. Y es muy importante que estos medicamentos sean indicados por un especialista, porque desafortunadamente la mala aplicación de estos medicamentos, además de que están mal aplicados, pues lo que puede producir es que no tengamos el efecto antibiótico que querramos y con eso la infección se perpetúe. Podemos generar resistencia bacteriana, que es con lo que estamos lidiando en todo el mundo, porque ya los antibióticos ya no tienen el mismo efecto. Las bacterias han evolucionado también a través de los últimos años y se han vuelto súper resistentes a los antibióticos, sobre todo cuando no se administra el antibiótico correcto o cuando no se toma de forma correcta. Y cuando digo que no se toma de forma correcta, me refiero a que, por ejemplo, el médico da una indicación de un antibiótico por 7 días, pero como son tan buenos estos antibióticos, en 2 o 3 días el paciente ya no tiene síntomas y entonces el paciente lo que dice es, ya me curé, me dejo de tomar el antibiótico. Error. ¿Por qué? Porque ese antibiótico que se tomó de forma intermitente, lo único que hizo fue atontar a las bacterias, quizá lo suficiente para que el organismo las elimine, pero esas bacterias que quedaron vivas
ya se quedaron con la información que generó el antibiótico y esa información se la va a transmitir a todas las bacterias que están dentro del cuerpo. Ajá. Entonces, eso es muy importante porque es el principal mecanismo de resistencia bacteriana. Entonces, la recomendación es que cuando hay una infección, que sea valorada por el médico tratante para evitar este tipo de riesgos. Además, si para la mala suerte del paciente recurre a la automedicación y ese paciente es alérgico al antibiótico, pues ahora ya va a tener varios problemas, no solamente la infección. Y eso nos da pie a hablar del segundo tratamiento, que son los antihistamínicos. Mencionamos al principio que las principales causas son las infecciones y, en segundo lugar, las alergias. Los antihistamínicos, en la actualidad tenemos antihistamínicos muy potentes. Ahorita los antihistamínicos se dividen por generaciones. Hay antihistamínicos, de primera generación y de segunda generación. La principal diferencia es que los de segunda generación no producen sedación, no cruzan una cosa que se llama barrera hematoencefálica y que los comunica con el cerebro, porque los antihistamínicos de los primeros que se generaron producían mucho sueño. Pero, por ejemplo, tenemos antihistamínicos como la levocetericina, que es un antihistamínico muy potente, que tiene presentaciones tanto en niños como en adultos. Es un antihistamínico muy versátil, que ha pasado ya la curva del tiempo y que tiene muchas bondades para manejar los tipos de alergia. Y además, junto con los antihistamínicos, también hay que tomar en consideración unos medicamentos que se llaman esteroides tópicos. Estos esteroides no son como los esteroides que se están imaginando, que ponen a la gente súper fuerte, ni tampoco son los esteroides de estos que nos hablan, que producen muchos horrores en el cuerpo. No, estos esteroides están diseñados específicamente para el aparato respiratorio, se degradan en el aparato respiratorio, o sea, son muy seguros, no pasan al torrente sanguíneo, pero son muy importantes. Por mencionarles un nombre, tenemos la fluticasona. De hecho, una disculpa por el comercial, pero en el caso de Chinoin tenemos el Aitugre, que es una combinación con fluticasona. Es un esteroide que, además de que nos va a controlar la rinitis alérgica, nos va a ayudar a desinflamar muy bien todo el aparato respiratorio. Entonces, eso es muy importante. Los principales factores que generan problemas en el oído son infecciones o alergias, y ahí tenemos el tratamiento. Sin embargo, hay que también tomar en consideración que hay medidas que nos van a ayudar a que estos medicamentos, tanto el antibiótico como el antihistamínico, funcionen mejor. Y aquí el principal problema que tienen estos dos medicamentos es el moco. ¿Por qué? Porque es un moco, mencionábamos, muy espeso, un moco patológico, un moco que inflama la cubierta, o sea, la mucosa. Ese moco está sobre una mucosa que está inflamada. Entonces, son factores que no nos ayudan a que los antibióticos o los antihistamínicos funcionen de forma correcta. Entonces, para eso tenemos que ayudar a este paciente a eliminar, a movilizar todas estas secreciones estancadas para que el paciente se pueda recuperar mucho más fácil. Y en ese sentido tenemos dos tipos de productos. Unos que son mucolíticos. Los mucolíticos lo que ayudan es a deshacer ese moco, y hay básicamente son para presentación oral, o sea, hay que tomar el medicamento. Hay tabletas, hay jarabe, hay soluciones para los niños, hay gotitas, hay muchas formas de poderlos administrar. Y la otra, pues por supuesto, es eliminarlo a nivel local. Y para eso lo vamos a hacer, pues, con este producto que se llaman las aguas de mar, que hay varias presentaciones en el mercado, pero aquí lo importante del agua de mar no es solamente administrar un agua de mar convencional. Hay aguas de mar que vienen enriquecidas o vienen fortalecidas con diversas sustancias que nos pueden ayudar a que ese moco se elimine mucho más rápido, y que además ayude a la mucosa nasal a producir menos cantidad de moco. El aseo nasal lo que hace es que a través de un barrido mecánico, es decir, a través de la fuerza con la que sale el medicamento a través de un dispositivo que conocemos como spray, pues eso nos ayuda a barrer, a limpiar toda esa cubierta de la nariz, pero además a través de la nariz va a llegar al oído. Eso precisamente por esta relación que hemos mencionado durante toda la plática que hay entre la nariz, el oído medio, pero sobre todo la trompa de Eustaquio. Cuando administramos un lavado nasal con agua de mar a través de la nariz, este medicamento puede llegar hasta la trompa de Eustaquio y ayudarnos a limpiarla.
Si además enriquecemos esa agua de mar con otras sustancias, ahorita les vamos a mencionar algo un poquito más adelante, pero acaba de llegar a México una nueva presentación con una sustancia que se llama xilitol o xylitol, dependiendo cómo la quieran pronunciar, ya sea en su nombre hispano o anglosajón. Esta sustancia que viene normalmente en las gomas de mascar, se ha descubierto en el caso, por ejemplo, de los dientes, que ayuda a eliminar o evitar la formación de la placa dentobacteriana. Bueno, si eso lo hace en el diente, ahora imagínense lo que puede hacer en la nariz. Pues lo que va a ayudar es que, en primer lugar, con el agua de mar va a barrer y además va a dejar una cubierta de esta sustancia que más adelante les va a comentar Francisco, Larry, y nos va a ayudar a que las bacterias pues ya no se estén reproduciendo. Pero eso me lo voy a reservar para más adelante. Y bueno, en la siguiente diapositiva, ya para ir finalizando con nuestra charla del día de hoy, bueno, como ustedes ven en la diapositiva, pues tenemos a un paciente donde le estamos administrando antibióticos. En el recuadro superior de su lado, bueno, en su pantalla de su lado izquierdo, del lado superior, del lado derecho, pues tenemos las aguas de mar, que las aguas de mar ya vienen ya embotelladas y presurizadas en un frasco que tiene un dispositivo especial para que le permita al paciente aplicárselo en la nariz, y como están presurizadas, pues ayudan a que barra toda esa mucosidad patológica, o vamos a llamarle ese moco malo. En medicina llamamos el moco asesino, pero bueno, aquí no es tan asesino, pero es más bien un moco muy malo, es el villano de la película. Pero con este dispositivo, como tiene presión, pues ayuda a que se limpie toda esa nariz. En el recuadro inferior de su lado izquierdo, bueno, tenemos un spray que básicamente es una presentación que se llama Aitubre, que trae un esteroide que nos ayuda a desinflamar la nariz, y el Sixem, que es una marca que tiene una sustancia que se llama levocetericina. Y pues del otro lado, en el recuadro inferior de su lado derecho, bueno, tenemos ahí una paciente con muchas pastillas, y esto es lo que me quiero yo referir, es que tenemos todo un arsenal en las farmacias que podemos utilizarlo. Aquí lo importante de todo esto no es decir, bueno, es como ir al súper y voy a llenar el carrito con todo lo que se me cruce en el camino. No. Aquí es muy importante saber cómo combinar los medicamentos. Si el médico no combina de forma correcta estos productos, pues a lo mejor en aislado, en individual, son medicamentos excelentes. Pero si no se hace una combinación adecuada, puede ser que la aplicación o el uso individual de alguno de estos productos no sea suficiente para manejar al paciente, ¿no? ¿Me pasan la siguiente, por favor? Y bueno, en cuanto a la prevención de este tipo de cuadros, pues ustedes van a ver que muchas de estas cosas que estoy mencionando se les van a hacer muy conocidas por la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues tener una adecuada alimentación e hidratación, porque eso lo que nos va a favorecer es que nuestro sistema inmunológico esté preparado para poderse defender de este tipo de procesos patológicos que son las infecciones o las alergias. Evitar las prácticas de tabaquismo, justo, bueno, si no mal recuerdo, el 31 de mayo, apenas hace poquito, fue también el Día Mundial contra el Tabaquismo. Recordemos que el tabaquismo no es solamente un problema de la gente que lo practica, de la gente que fuma, sino también de la gente que convive, el que llamamos fumador pasivo, que de hecho incluso puede ser hasta mucho más peligroso porque él prácticamente está inhalando todos esos vapores que son dañinos, que son tóxicos para el aparato respiratorio, y en el caso de los niños se ha visto que ese es un factor que favorece no solamente las infecciones respiratorias, y por supuesto incluida la otitis, problemas como asma o problemas de otro tipo, ¿no? La educación sobre técnicas de alimentación en los bebés, que mencionaba yo hace unos minutos, es muy importante porque el paciente tiene que estar, o el bebecito tiene que estar a unos 45 grados para evitar, no solamente cuando le estén alimentando con seno materno, sino en general cuando le estén dando cualquier líquido, porque si no, pues pasaría directamente hacia el oído y eso lo podría infectar. Descartar problemas de alergia o reflujo, aunque ahorita hablamos básicamente de temas respiratorios. En el caso del reflujo gastroesofágico, que además otro gol para el laboratorio, hay productos de Chinoil muy buenos para manejar el reflujo. El reflujo puede llegar hasta el oído
Y en el caso de los niños, si pudiéramos agregar una tercera causa, o sea, hablando que en primer lugar de problemas del oído, en primer lugar están las infecciones, en segundo lugar está la alergia, en tercer lugar se acomoda el reflujo faringolaríngeo, que es muy importante y que da cuenta de varios procesos infecciosos, sobre todo ese niño al que ya le dimos antibióticos, ya le dimos medicamentos para la alergia y se sigue infectando o teniendo problemas del oído, hay que descartar que tenga reflujo. Y por supuesto, en el caso de los niños, siendo que es el grupo mayormente afectado, pues hay que tener en cuenta que la cartilla de vacunación esté completa. Me pasas la siguiente, por favor. Y en algunos casos, pues bueno, cuando el paciente se está infectando de forma frecuente, sobre todo en niños menores de 5 años, se puede recomendar la vacuna contra el neumococo, que por el tipo de cepas que contiene puede ayudar a prevenir procesos infecciosos del aparato respiratorio, ¿no? Ahí, bueno, en la imagen pueden ver, pues lo de la alimentación sana, el ejercicio, la adecuada técnica en la alimentación del seno materno y finalmente, el tabaco. Y me quiero yo solamente despedir con una última diapositiva, porque además hay que recordar, desafortunadamente en nuestro país somos muy dados a ver al paciente cuando ya tiene el problema, y no pensamos en lo que podemos llegar a prevenir o lo que podemos llegar a evitar al poder manejar cuadros desde un inicio. ¿Cuáles son los riesgos de tener problemas del oído a edad temprana? Como ustedes saben, pues bueno, un niño que no escucha, pues evidentemente va a desarrollar sordera, que es quizá la principal consecuencia de tener procesos inflamatorios en el oído de repetición. En segundo lugar, tenemos alteraciones del desarrollo y del lenguaje. Mencionábamos que el principal pico de presentación de este tipo de cuadros son en los primeros 2 años de vida. Nosotros, para poder desarrollar el lenguaje, lo hacemos por imitación. Repetimos lo que oímos de nuestros padres, pero si un niño no escucha, entonces no aprende a repetir y entonces tiene problemas para desarrollar el lenguaje. Y el desarrollo del lenguaje se realiza en los primeros 2 años de vida. Así que seguramente en su cabecita, pues ya estarán haciendo las conexiones y se darán cuenta de la importancia que tiene que un niño, que un pequeño, escuche de forma correcta. En el caso de los niños más grandecitos y de los adultos, porque también es un proceso que se puede presentar en adultos, una de las principales complicaciones es el vértigo y el vértigo de repetición. En número 4 tenemos trastornos de atención. Y aquí quiero yo enfatizar mucho también este punto, porque sobre todo en los pacientes de edad escolar, los problemas de otitis media, al generar problemas de sordera o de disminución en la capacidad auditiva, puede llevar a que el paciente desarrolle trastornos de atención. Y una cosa curiosa que pasa en nuestro país es que pues los profesores pues también diagnostican trastornos de la atención. Y esto lo digo y lo enfatizo porque realmente lo que no están detectando trastornos de la atención en el sentido estricto, pero se están dando cuenta que hay niños que por alguna situación no ponen el 100% de atención en las clases y una de las causas de este trastorno de atención son alteraciones por otitis media. De tal forma que si podemos corregir este problema, pues evidentemente el trastorno de atención también se va a corregir. Y bueno, cuando hay infecciones del oído, puede llegar a tener complicaciones potenciales a nivel de senos paranasales e incluso potenciales complicaciones a nivel cerebral. Una otitis media en el oído medio lo que tiene arriba es el cerebro. Y sobre todo en los niños más pequeños, esas cubiertas óseas son muy delgaditas, se pueden reventar con mucha facilidad y ese paciente que tiene una otitis media puede llegar a desarrollar una meningitis. Entonces, yo sé que esto no es prácticamente el tema, pero se los quería yo mencionar porque son las complicaciones a largo plazo que puede traer que un niño no escuche bien. Y pues bueno, hasta aquí llega mi participación. Les agradezco a todos los que se conectaron por su atención. Y pues bueno, vamos a escuchar ahora a Francisco Larrondo Bundo, director general de Chinoin, quien nos va a presentar otra parte importante que está relacionada directamente con esta plática. Muchas gracias.